Le doy la palabra a mi compañero Damián Cepeda. Muchas gracias. Se ha hecho público en estos días un proyecto de resolución de la máxima importancia para el país. Lo tengo aquí en mis manos. Es un proyecto del ministro Luis María Aguilar que invalida unas reformas que se hicieron para prisión preventiva oficiosa en temas fiscales, pero que va más allá y da un paso que sería histórico para el país, atreviéndose a proponer la inaplicabilidad, es decir, que no se aplique un artículo constitucional. Esto en sentido práctico es que ese artículo quede sin efecto, que es el artículo 19 constitucional. Es decir, no le basta con decir que esa reforma de ley es inconstitucional porque no está esos delitos directamente en el artículo, sino que dice, a ver, de una vez por todas entrémosle al fondo del asunto y no apliquemos la prisión preventiva oficiosa en México. Eso sería un paso histórico en pro de los derechos humanos para este país. Eso es lo que se espera de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que proteja verdaderamente a los mexicanos. La prisión preventiva oficiosa, fíjense bien lo que voy a decir, es la peor violación legal que existe en México de los derechos humanos, porque significa, para quien me esté escuchando, que te metan a la cárcel, que te metan al bote por años, sin haberte probado que eres responsable y culpable de un delito. Eso es un abuso brutal. Hay un listado en la Constitución que dice, si te acusa un fiscal, el que sea, de ese delito, no importa si hay pruebas, no importa si eres culpable, no importa si estabas o no en el país, no importa si vas a desahogar testimonios que claramente digan que tú no tienes nada que ver, no importa, te vas a ir a refundir al bote, porque yo digo, eso es la prisión preventiva oficiosa. Hoy el presidente, dándose cuenta de la importancia del tema, le manda línea a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les dice abiertamente, hay que hacer público cómo voten los ministros. Claro que sí, presidente, le tomamos la palabra. Hay que hacer público cómo voten los ministros y ministras de la Corte, pero por el sentido contrario de lo que usted malamente está diciendo, para resaltar a aquel ministro y ministra que tenga el valor de acabar con esta desgracia de abuso de derechos humanos en el país. Eso es lo que necesitamos. Vamos a ver si lo que dijeron aquí ministras y ministras cuando se les entrevistó, cuando aspiraban a ser ministros de la Corte, que iban a defender el ámbito internacional y que iban a defender los derechos humanos, lo hacen realidad hoy con su voto. Hoy con este proyecto que pone el ministro valientemente en la mesa y que en los próximos días se va a decidir en la Corte, se puede acabar con una etapa negra de abuso en materia de justicia en este país. Hacemos el llamado a todos los ministros y ministras de la Corte a que tengan valor para acabar con esta clara violación de derechos humanos que significa la prisión preventiva oficiosa. Por cierto, decirle al presidente que por favor alguien le explique lo que significa. La prisión preventiva no quiere decir que no puede existir si no existe la prisión preventiva oficiosa. Quiere decir que no te la van a dar en automático. El juez tiene un catálogo de muchas medidas cautelares, entre las que están que vaya alguien y firme, quitarle el pasaporte a la persona, arresto domiciliario, ponerle un GPS y muchas otras cosas. Y al final, si está en riesgo que la persona comparezca, si está en riesgo la víctima, un testigo o algo, si es una persona reincidente de un delito doloso, el juez puede, valorando la peligrosidad del caso, dictar prisión preventiva justificada. Sí, claro, pero por los datos del caso, no de manera automática. Este ministro toma los documentos internacionales, tratados, la Convención Americana y dice, México firmó, es parte de organismos internacionales que ya han dicho con claridad que la prisión preventiva no puede ser oficiosa. Entonces, ¿de qué sirve decir que formamos parte de una comunidad internacional y que los tratados y las convenciones tienen rango de ley en México? Si no le vas a hacer caso. Ya se ha decidido en Corte Interamericana
que no se puede aplicar la prisión preventiva de manera generalizada. Así es que hoy quisimos marcar postura, mi compañera y un servidor, en el sentido de aplaudir la valentía de este ministro, que está queriendo acabar el abuso que por años ha existido en México con la prisión preventiva oficiosa. Por cierto, existe un segundo documento de un amparo también de otra ministra, que es la ministra Norma Piña, que va en el mismo sentido. Enhorabuena, y el llamado es a que los ministros no se dejen presionar ni por el presidente de la República ni por nadie, y que decidan defendiendo los derechos humanos de los mexicanos. Muchas gracias, compañero Damián. Pues primero decir que desde que se discutió esta reforma constitucional, varias senadoras de Acción Nacional y de otros partidos votamos en contra. Votamos en contra porque sabíamos que esto era contra los derechos humanos. Es un camino fácil para los fiscales hacerle creer a la gente que con el hecho de que esta persona vaya a prisión, ya se castigó un delito. Aquí el tema fundamental es que las fiscalías tienen que hacer su trabajo y no lo quieren hacer. No quieren tener una policía de investigación profesional, no quieren hacerse de tecnología que les permita acreditar que esa persona realmente es un presunto criminal. Por eso para las fiscalías y para muchos gobernadores aplaudieron el camino fácil de la prisión preventiva oficiosa, porque basta que esté en ese catálogo para que esa persona vaya a la cárcel y después ya no le dan importancia a la investigación, y es muy probable que muchos de esos delincuentes que sí eran delincuentes salgan en libertad porque no hubo una investigación que sustentara su privación. O le sacaron por tortura la declaración y eso después se cae, o inventaron un testigo protegido por ahí que aparentemente no le salieron las cuentas porque el dinero ya se lo había gastado, entonces no hay dinero para repartirlo a distintos políticos, pero mientras tanto algunos personajes tendrían que ir a prisión. Entonces, decirle a las fiscalías que esto las va a obligar a profesionalizarse, pero que es lo justo, es lo que necesitaba el nuevo sistema penal acusatorio. Pruebas de culpabilidad. Nosotros no estamos defendiendo a delincuentes, que no se confunda. El presidente en la mañana habló de que van a salir muchas personas de prisión. Si la fiscalía le demuestra al juez que hay elementos para que esa persona permanezca de manera justificada en prisión, no tienen por qué salir criminales a la calle. Pero si los fiscales no han hecho su trabajo, no han conseguido pruebas, pues es muy probable que sí pueda haber personas que se vayan a la calle, no porque sean inocentes, por la ineptitud tanto de la Fiscalía Federal como algunas fiscalías estatales. Yo ayer tuve una audiencia para otro tema donde estoy persiguiendo un quebranto de 40 millones y la noche anterior me cambiaron al fiscal. Empezó la audiencia y el fiscal no tenía ni idea del caso. Tuve que decirle al juez que en protección de mis derechos humanos como víctima se suspendiera la audiencia, cosa que el juez hizo porque el fiscal reconoció que le habían entregado el expediente en la noche. Entonces, así funcionan las fiscalías, por eso la criminalidad no cede. Muchas gracias. Si ustedes nos permiten, les pregunta Claudia Flores Barreto de N+. Buenos días. Preguntarle dos cosas básicamente. Una, bueno, entonces fue un error. Yo entiendo que el PAN se dividió en su votación, pero fue un error incluso aprobar en esta legislatura la ampliación del catálogo de delitos que ameritan justamente la prisión oficiosa que ustedes ahora dicen con documento en mano, que internacionalmente además es un abuso de derechos humanos, una violación de derechos humanos. Y por otra parte, acaba de subir Claudia Ruiz Massieu a la tribuna a rechazar que se le llame crimen de Estado a los hechos de Ayotzinapa y a respaldar a Jesús Murillo Caram
en este caso. A mí me gustaría conocer si para ustedes fue un crimen de Estado o no fue un crimen de Estado, y si el PAN coincide con el PRI de que pudiera haber motivaciones políticas detrás de lo que está pasando con esta detención. Gracias. A ver, va mi opinión y va la de mi compañera. En lo personal me parece una de las reformas más lamentables que este Senado y la Cámara de Diputados hayan aprobado, y tristemente se dio con votos de la oposición, sí. O sea, la prisión preventiva oficiosa existe desde el 2008 en la Constitución, en la reforma. Se consideró un régimen de excepción cuando se pasó al nuevo modelo, ¿no?, que ahora es parte de la presunción de inocencia y se tiene que probar la culpabilidad y demás. Y se pusieron unos delitos que por su gravedad se consideró que tenían que tener una excepción, lo cual es erróneo, porque que te acusen de un delito grave no quiere decir que tú eres culpable del delito grave. Pues cualquier fiscal puede decir que Pedro Pérez está acusado de tal delito y por eso vas a estar en el bote, ¿no? Muéstrame elementos que demuestren la necesidad de que yo esté en la cárcel o mi probable culpabilidad, por Dios. Y a partir de ahí es la moda política, ante la incompetencia para resolver el problema de inseguridad del país. No, es que me hace falta cambiar el modelo. No, es que salen libres. Y le fueron sumando al ridículo que ya, pues el robo y un montón de cosas tienen prisión preventiva oficiosa. Otra vez, existen 2 prisiones preventivas en México. Una es oficiosa, que es no pregunto, no me importa quién sea, no me importa si estabas en el país, no me importa si claramente eres inocente. Si te acusan, te meto al bote y luego vemos. Pues ya vimos, acaba de salir una señora después de 3 años, ¿no?, en la cárcel, con prisión preventiva, en ese caso justificada. La otra es justificada, que es el juez, que es como debe de ser, valora y ve el caso y dice, bueno, en este caso hay riesgo de fuga, en este caso hay riesgo de la víctima que le hagan un daño, en este caso es un reincidente de un delito doloso, te voy a dar prisión preventiva. Pero si no, me basta con, ven a firmar, te quito el pasaporte, te congelo cuenta, te pongo arresto domiciliario, por Dios, pues. 40% de la gente que está en la cárcel no tiene sentencia el día de hoy, más de 90,000 personas. Una sola persona inocente no debe estar en la cárcel. El Estado tiene que cumplir con su obligación de investigar y demostrar la culpabilidad de las personas. Por eso lo que hoy decimos es, este juez, este ministro, dice, es que eso es inconstitucional, es que eso viola los tratados internacionales, es que la Corte Interamericana ya decidió, la Convención Americana está clarísimo a nivel internacional, no es correcto dar prisión preventiva de manera generalizada a la gente, viola los tratados internacionales. ¿Para qué firmamos entonces si no le vamos a hacer caso? Entonces lo que este ministro está diciendo es, acorde al marco internacional, esto va en contra de los derechos humanos y por lo tanto no debe de aplicarse en México. Gran paso y sí creo que respeto a los legisladores, pero en lo personal yo no concibo cómo alguien pueda considerar correcto tener en la cárcel a alguien sin haberle probado su culpabilidad. Ni siquiera ha iniciado el proceso, apenas va iniciando el proceso, ni siquiera han mostrado las pruebas y ya lo tienes en la cárcel a la gente. Gran error, entonces. ¿No? Grave error, en mi opinión. Esa es mi opinión de ese tema y digamos, si quieres, ahorita te doy la de Ayotzinapa después de... Bueno, de ese tema también, no solo es un gran error, tratamos de convencer en tribuna a los compañeros senadores y senadoras que no era correcto votar a favor. Subimos varios a fijar postura donde advertíamos pues la clara violación a los tratados internacionales. Sí quiero precisar que esto se da por una acción de inconstitucionalidad que pusimos por el tema de la prisión preventiva por delitos fiscales. Y yo lo que advertía en ese momento es que un empresario está dispuesto a perder su dinero, pero por un error de un contador que no declaró, que se equivocó y sales de los 7 millones que logramos, ¿se acuerdan?, poner en la ley, pues ese empresario puede ir a la cárcel de oficio. O sea, y entonces nosotros pusimos una acción de inconstitucionalidad por ese tema, por el tema de delitos fiscales, y el ministro
afortunadamente se fue hasta la cocina, porque era lo correcto. Él no podía analizar solo el tema del Código Penal en delitos fiscales, si no analizaba el otro contexto. Entonces, en ese sentido, pues, qué bueno que ojalá no se deje presionar el ministro presidente, porque yo lo he leído toda la vida, y el ministro presidente especialmente ha estado en contra de la prisión preventiva oficiosa. Espero que la llamada de atención de Palacio Nacional no lo lleven a modificar o a posponer la votación. Y a la ministra Loretta, pues ella es la experta en Derecho Internacional, ella sabe perfectamente que las convenciones internacionales nos obligan, esos dos. Y respecto a Ayotzinapa, soy hidalguense, fui adversaria política de Murillo Karam muchos años, como oposición en Hidalgo. Creo que ciertos seguidores de Morena tienen lo que querían, crimen de Estado. Ellos siempre dicen que fue el Estado. Yo no veo al Estado concertando la matanza de 43 estudiantes. Que si hubo omisiones, es muy probable que sí. Que si no hubo pericia en las investigaciones, es probable que sí. Que no hubo rapidez, puede ser que sí. Me preocupan los soldados, los mandos medios que reciben órdenes y que hoy aparentemente hay una orden de aprehensión solo para saciar la sed de venganza de algunos seguidores del régimen que quieren a fuerzas establecer que fue un crimen de Estado. Desde mi punto de vista personal, no hemos dado con los que sí mataron a los estudiantes. Estamos diciendo que los funcionarios responsables de la investigación cometieron errores, pero eso no implica que sea un crimen de Estado. Yo en lo personal no comparto esa visión. Lo bonito entre mi compañera Xóchitl Gálvez y yo es que nos complementamos en muchas ocasiones, coincidimos en muchas ocasiones y a veces tenemos puntos de vista un poco distintos y nos respetamos. A mí me parece un paso importante el informe de la Comisión de la Verdad. Y creo que si se lleva un juicio transparente, pulcro, y dejamos que las pruebas hablen, puede el caso Ayotzinapa, la tragedia, lamentablemente se puede convertir en un parteaguas de justicia para este país en términos de perseguir a quienes cometen un acto atroz y también a autoridades si estuvieron involucradas. Pero eso va a depender de las pruebas. Yo ya leí el informe y lo que veo me interesa conocer si es real. Me interesa conocer si el informe tiene atrás pruebas, porque lo que está diciendo es bastante grave. Yo lo primero que quisiera resaltar es el hecho en sí mismo. Fue terrible lo que pasó con los estudiantes. Y pareciera hoy que no es lo relevante. El hecho sucedió. Mataron, masacraron, asesinaron a estudiantes. Fue una tragedia que dejó una huella no nada más en los familiares, principalmente los familiares, pero en todo el país. Y un ejemplo terrible de México a nivel internacional. Tiene que haber rendición de cuentas tope donde tope. Pero la prioridad del gobierno debería de ser agarrar a los que mataron a los estudiantes y a los que hicieron posible que se diera ese asesinato atroz. Quien participó directa e indirectamente debería haber una cacería jurídica real del Estado para poner el ejemplo de que no puede volver a suceder eso en el país, cosa que no ha pasado al día de hoy, ¿no? Y en una siguiente canasta, en un distinto nivel de responsabilidad, pero a mí sí me parece bien que también se abra una investigación al respecto, está a valorar si hubo errores o incluso delitos en la investigación del crimen. Pero eso no implica que estas personas hayan cometido el crimen. Y sí me parece que hay que separarlo porque hoy la percepción pues no está muy claro y me parece injusto eso. Ahora, el señalamiento sobre la investigación está bien grave. Se habla de torturas, que no es nuevo, ya se había hablado antes, pero es muy grave. Y se habla de un desvío de la verdad para tratar de evitar o dar un manejo político. Bueno, y se habla incluso de desaparecer restos. En el informe así lo dice. Entonces,
yo lo que digo es, espérame tantito, ¿tienen pruebas de eso? Si tienen pruebas de eso, claro que hay una responsabilidad de Estado, si tienen pruebas, porque no en el delito, aunque sí hay claramente la intervención de policías municipales, y en este informe se habla de llevar los cuerpos, hablan del 27 Batallón, espérame, hablan de que tuvieron conocimiento en todo el tiempo previo y que tuvieron la omisión de actuar. Si eso se prueba, no, pues claro que hay responsabilidad de Estado, si eso se prueba. Pero yo espero que pasen del dicho en el informe a demostrarlo con las pruebas. ¿Qué me parece que tiene que cuidar? Ahora viene mi exigencia. A mí me parece un paso importante el informe. ¿Qué tienen que cuidar? Que sea un juicio ejemplar, público, transparente, y que las pruebas nos digan quién tuvo responsabilidad y hasta dónde. Y ahí es donde empiezo a ver lo político y digo, espérense pues, no sé qué pasó ahorita en la audiencia, pero por ejemplo, que la prisión preventiva y que no sé qué, a ver, no le des ese sesgo porque pareciera que tienen más importancia en mostrar la cabeza. Haz la investigación correcta, da con los responsables del crimen y si hubo mal manejo también de la investigación. Entonces yo diría, eso es lo que yo pudiera decir, pero yo no quiero hacer menos el crimen. Me parece que fue una tragedia terrible que me da gusto, si eso pasa, que se lleve a las últimas consecuencias. Si se prueba la responsabilidad. Y si no, que dejen en paz a la gente, por Dios, ¿no? Ese es mi sentir, entonces. En el fondo estamos en lo mismo. O sea, en el fondo yo lo que no veo es que el estadio haya matado a los 43. O sea, yo eso no lo veo. Yo no veo que el procurador en su oficina haya decidido, vamos a matar a 43 estudiantes y vamos a hacer todo para que esas... Yo lo que sí veo es que pudo haber habido omisiones, errores en la investigación que hicieron que no se localizara rápidamente a los 43. O sea, pero son como dos cosas distintas. Es quién mató a los 43 jóvenes y cuál es la responsabilidad de las autoridades por haber sido omisos a su trabajo. El problema es que como que los meten en una misma canasta y pues se trata de decir ellos son los responsables y ya una familia salió a decir, a ver, espérense, no han encontrado a quien mató a nuestros hijos, ¿no? Tenemos más preguntas. Gerardo Segura de Azteca Noticias les escribe. Él les pregunta si coinciden con que se requiere una profunda reforma en materia de justicia, como propone el senador Ricardo Monreal. Y otra, si él les pregunta que si así como metieron a la cárcel a Murillo Karam por supuestamente obstrucción de la justicia, así también deben meter a la cárcel a López-Gatell, a Bartlett o a Gers Manero, entre otros más. Sus preguntas. A ver, de la reforma de justicia, yo más que retomar el dicho de algún otro senador, retomaría la propuesta específica que hicimos ante el Senado de la República y que fue rechazada por la mayoría de Morena y aliados en el marco de la reforma al sistema de justicia, que la vendieron como la gran reforma de justicia y que la verdad era una reforma pues muy superficial. Claro que requiere una reforma integral del sistema de justicia. Yo siempre cito como ejemplo el tema penal. Del 100% de los delitos, 90% no se denuncian, 90%. El 10% que se denuncia, solo 7% se abre una carpeta de investigación. Ese 7%, solo 3.5 llega al juez. Pues ¿cómo vas a resolver el problema si haces una reforma, una reformita, por más que la quisieron presumir de otra manera, cupular, que solo le pega el 3.5 del problema? Necesitamos atender el tema de justicia completo, desde la prevención, la procuración de justicia, justicia cívica, mejorar los procesos, agilizarlos, mejorar los nombramientos de los ministros y ministras, de los consejeros de la judicatura, de los jueces y magistrados, esquemas más transparentes, en fin, para poder mejorar el sistema de justicia. Pero eso requiere voluntad. En específico, por ejemplo, voluntad de dejar de hacer de los nombramientos de ministras y ministros un tema político, de cuotas, y de ponerte de acuerdo y empezar a votar o a poner solo a la gente más capaz, independiente y autónoma, que nos garantice un buen actuar.
Entonces yo diría sí, pero en serio, una reforma de fondo al sistema de justicia. Y el otro tema era... Que si así como metieron a la cárcel a Murillo, A ver, a mí no me gusta individualizar los temas, ni con el exprocurador hoy detenido, ni con los demás. Yo lo que digo es razonable una investigación sobre el desempeño de la Procuración de Justicia, en ese caso, ante los señalamientos de tortura, de cambio en las versiones oficiales y demás, sí. Sí, yo creo que nadie se debe espantar por ello. Claro que es correcto que se haga una investigación si hay esos señalamientos. Lo que yo creo es que no debe haber un manejo político y que las pruebas hablen. Si tienen pruebas, preséntenlas y entonces sí, que tenga responsabilidad. Si no se tienen pruebas, son dichos, pues no hagan eso, porque están jugando con el dolor de familias de los asesinados. Y principalmente hay que dar con los responsables de las personas que mataron a los estudiantes y los que les ayudaron a hacer lo posible. Y sobre quién, oye, qué tal o cual, quien sea que haya cometido un delito lo tiene que pagar, pero se lo tienen que probar. Basta de trofeos políticos, queremos justicia en México, justicia en México. Pero así como se dice eso, también yo no estoy de acuerdo con voces a veces de la oposición que casi no quieren que se hable de los temas, pues del pasado. Yo digo, espérate, me brinco al tema de estafa maestra. Sale Rosario, ¿es correcto que haya salido? Pues claro, tenían 3 años en la cárcel por una licencia, le pusieron un juez que era pariente de su enemigo político, pues claro que era correcto que saliera. Oye, ¿es correcto que no se investigue la estafa maestra? Por supuesto que no. La estafa maestra existió, está documentada en la Auditoría Superior de la Federación, 8,000 millones de pesos, 11 dependencias, desvío. Se exige responsabilidad, son cosas distintas, ¿no? Y que se investigue Segalmex. El propio presidente reconoce que se invirtió el dinero en una casa de bolsa, pero está contento porque se recuperó. Y el delito premió a Ovalle al Instituto de los Municipios. Eso se llama impunidad. finalmente les pregunta Fernando Moctezuma de CCO Noticias. Senadores, muy buenas tardes. Respecto a Ayotzinapa, respecto a la impartición de justicia, ¿hay voluntad política? Bueno, desde la bancada del PAN, ¿ven voluntad política del gobierno para que se pueda ya dar resolución al caso Ayotzinapa, o aplica aquello de que muerto el lobo se acaba el cuento y se les termina el botín político? Muchas gracias. Mira, digo, a nombre propio, porque no es un tema donde estemos marcando una postura del grupo, ¿no? Será seguramente tema a debate en la plenaria y demás. A nombre propio, yo te digo lo siguiente. Que un gobierno diga, acepto la responsabilidad de elementos miembros del Estado mexicano, a mí me parece importante. Que se giren 83 órdenes de aprehensión, incluyendo 20 militares, a mí me parece importante. Falta ver quiénes son, exactamente de qué se les está acusando y si hay pruebas, ¿verdad? Y entonces podremos hacer esa valoración, porque el problema de este informe es que salen y marcan una postura, pero sale el gobierno a marcar la postura. Por ejemplo, los familiares o los integrantes del grupo de expertos que en teoría están involucrados, pues no lo hacen propio. Dicen, es que yo no lo conocía. Espérate, pues. O sea, entonces, yo lo que creo es, muy bien, terminaste el informe, lo pones a disposición de la Fiscalía, abran los procesos, ojalá y no echen a perder como todo echa a perder Morena y este gobierno, en términos de politizar las cosas. No se necesita. Es un tema que le causa dolor a la gente. Mataron a 43 personas, los masacraron. Seamos responsables con sus familias y con el dolor que tienen. Respeta a las personas. No juegues políticamente con eso. Si alguien tiene responsabilidad en el asesinato, refúndelo en la cárcel. A todos, haya sido el que sea.
Y si alguien tiene responsabilidad en la investigación, también, pero no juegues queriendo dar a entender que la falla de la investigación casi que mataron a... Perdón, pues, ¿no? Seamos justos con la gente. El que mató fue el responsable del asesinato, y si hay una falla en la investigación, no la minimizo. Tiene que tener castigo, igual y es cárcel, porque la tortura es un delito grave. No grave en términos de como les encanta poner, grave de gravedad. No es normal que torturen a alguien, ¿no? Si se prueba eso, hasta quien se lo prueben, tiene que haber responsabilidad también. Sí, pulcro. Ojalá, yo por eso digo que bien llevado el caso Ayotzinapa, si esa voluntad es real del gobierno federal y le ponen las pruebas atrás y hacen todo público y no politizan el tema y no andan metiendo en prisión preventiva a la gente nomás para decir que ya tienes a alguien en la cárcel, sino que le demuestran la culpabilidad a quien sea, puede ser un parteaguas de justicia para el país. Sí, porque hay pocos casos en México en donde se diga: aquí están los responsables del crimen organizado y aquí están los que les ayudaron, de las policías, del juez, el otro. No es menor. El tema es, vamos a ver si es cierto que hay voluntad. Eso se va a demostrar con las pruebas. Porque si resulta ser un informe inventado, van a haber vuelto a ser víctimas a los asesinados. Yo en este caso creo que una cosa es lo que dice el informe o de lo que se le acusa a Murillo, que es obstrucción de la justicia, y otra cosa es si él cometió el asesinato, ¿no? Y de repente, como lo manejan en los medios, fue el Estado, o sea, como si fueron ellos los que mataron a los estudiantes. Entonces creo que sí es importante que se maneje el lenguaje jurídico real. A fulano se le acusa de tortura, porque hubo un personaje que torturó. Bueno, eso es un delito y ese personaje tiene que ir a la cárcel por haber torturado. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que ya de entrada se excusa al general secretario. ¿Quién da las instrucciones? Sí, yo pregunto, ya el presidente dijo que no va, que el general secretario no tiene nada que ver. Yo pregunto, ¿un soldado tomó la decisión que haya tomado? ¿Van a agarrar chivos expiatorios cuando sabemos que en el ejército hay todo un sistema de mandos? Nada más yo quiero saber quién estaba enterado de las decisiones que se estaban tomando, y no vayan a encerrar a 10 soldados que lo único que hicieron fue acatar instrucciones. Ese sería lo que yo plantearía en la mesa. Muchísimas gracias, senadora. Senador, no tenemos más preguntas. Gracias. Y comentarles a nuestros amigos de los medios de comunicación que por favor nos